Bueno, hermanos, pues buenos días y es un privilegio predicar la palabra del Señor como cada vez que estamos en ella. Y hoy quería ir con vosotros a Romanos capítulo 16 y vamos a estar en los versículos del 17 al 20. Y para recordar un poco el contexto, el propósito principal de Pablo al escribir la epístola de los Romanos es enseñar las grandes verdades del Evangelio de la gracia a creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. La iglesia romana era doctrinalmente sana, pero como toda la iglesia necesitaba instrucción doctrinal tanto en conocimiento como en práctica. Ahora, el tema principal de Romanos es la justicia de Dios en el Evangelio y está dividido en dos bloques principalmente. El primer bloque son los capítulos del 1 al 11 que presentan verdades teológicas sobre esta doctrina, y en los capítulos, el siguiente bloque va desde los capítulos 12 al 16 que detallan la manifestación práctica sobre esta doctrina en la vida de los creyentes de la iglesia y también individualmente. Así vemos como primero aquí el apóstol Pablo le enseña doctrina y conocimiento y seguidamente le dice cómo se aplica esta doctrina en la vida diaria del cristiano. Ahora, concretamente en este capítulo 16 nos muestra la naturaleza y la identidad de la iglesia y sus miembros. En este capítulo 16, los versículos del 1 al 24, podemos ver el amor de Pablo. El amor de Pablo por sus hermanos en la fe, por su amor por la relación con otros cristianos también que se habían asociado con él en su ministerio. Este capítulo muestra el amor ágape y el amor práctico que da como resultado el conocimiento de la sana doctrina. Ahora, una de las maneras en las que Pablo le muestra el amor por sus hermanos es advirtiéndoles sobre un posible peligro. Y este es el peligro: que la doctrina que os he enseñado sea cuidada. Que cuidéis la sana doctrina que habéis aprendido. La manifestación de amor de Pablo en este capítulo 16, los versículos del 17 al 20, fue a modo de advertencia sobre el peligro que iban a enfrentar. Pablo les manda aquí a estar firmes, que sean fieles al Señor ante los posibles ataques de la enseñanza que él le había ministrado a los creyentes de la iglesia en Roma. Y la idea aquí que nos dejan en estos versículos son estos: cuida la sana doctrina. Cuida la sana doctrina. Es así, capítulo 16, los versículos del 17 al 20. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias por un día más de vida que tú nos das. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos estar un día más en ella. Te pido, Señor, que tú me ayudes, Señor, a predicar, Señor, tu palabra fielmente en el poder de tu Espíritu Santo, y que tú, Señor, nos ayudes a leerla, a entenderla, a aplicarla en nuestra vida, crecer en santificación y glorificarte por medio de todo ello. A ti sea la gloria, bendición. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo que va a comenzar esta semana, el llamado Domingo de Ramos, es, por decirlo así, una consecuencia de qué es lo que sucede cuando no se es fiel a la palabra de Dios, no se someten a la autoridad de la palabra de Dios, y el cómo a raíz de esto la doctrina es cambiada, la doctrina es atacada y la fidelidad y la autoridad de la palabra de Dios es pervertida.
Hay unos famosos hombres que son hombres y mujeres los mártires, y estos son hombres que fueron fieles a la palabra de Dios. Fueron hombres que sufrieron en muchos lugares del mundo el martirio a causa de su fidelidad a la palabra de Dios, a causa de someterse a la palabra de Dios, a su autoridad. Y estos eran hombres que en todos los casos eran matados, llegaban hasta el punto de morir porque sabían lo que creían, porque eran fieles a la palabra de Dios, porque no pervertían la doctrina que se extrae de la palabra de Dios. Y estos son un ejemplo para nosotros. No eran hombres que tenían una muerte vacía, sino que eran hombres que morían y sabían por qué estaban muriendo y que era la verdad cuando estaban en la hoguera. Uno de estos ejemplos es un hombre llamado William Tyndale. William Tyndale es el hombre que está considerado el padre de la Reforma inglesa y el padre de la Biblia en inglés. Antes de ser salvo, este hombre fue ordenado por un sacerdote de la Iglesia Católica, y mientras tanto tenía un grupo de estudio bíblico donde se reunían unos 7 obispos y leían las obras de Lutero, con las que recientemente después se convirtió a Cristo. Poco después de esto estaba trabajando como tutor en una familia en la educación de su hijo y se dio cuenta de que nadie de su alrededor conocía al Señor Jesucristo para salvación, y llegó a la conclusión de que Inglaterra no sería salva hasta que no tuviera una Biblia en el idioma inglés. Una noche estaba cenando en aquella casa en la que trabajaba y recibieron la visita de un sacerdote católico, y este sacerdote hizo un comentario despectivo sobre la Biblia y le dio más importancia a la palabra del Papa que a la Biblia misma. William Tyndale, ante tal ataque, le respondió: daré mi vida a causa de que la palabra de Dios se traduzca en el idioma inglés, de modo que un labrador sepa más de la Biblia que el Papa de Roma. En Inglaterra, traducir la Biblia al idioma inglés era un crimen que estaba castigado con la muerte. A él le es denegado por el obispo de Inglaterra traducir la Biblia al idioma inglés, y tiene que huir de Inglaterra a Europa, y durante 12 años clandestinamente traduciría primeramente el Nuevo Testamento del griego al inglés y el Antiguo Testamento del hebreo al inglés, sin ninguna formación en hebreo, sin ningún instructor de hebreo que le pudiese ayudar, y entrega su vida a ello. Entonces él tiene que infiltrarse en la sociedad sin ser descubierto y clandestinamente traducir el Nuevo Testamento en un lugar clandestino, alejado de la ciudad, cercano al agua, para poner los ejemplares cuando ya fueran hechos en un barco, con alguien en el barco que también se jugara la vida, y llevar estos ejemplares a Inglaterra, Escocia, etc. Y al otro lado tenía que tener una persona en una imprenta que también se jugara la vida, porque estaba penado con la muerte de reproducir la Biblia en inglés. Él no se casaría, él no tendría hijos, sino que abandonaría su vida porque la verdad de la fe y la palabra de Dios fuese difundida. Él fue buscado y perseguido el resto de su vida, y el motivo de esto es que él fue fiel a la palabra de Dios. Él cuidó la autoridad de la palabra de Dios, y con esto cuidó la sana doctrina. Y esto es lo que vamos a aprender hoy, hermanos. Debemos de cuidar la sana doctrina. Y vamos a encontrar en el versículo 17 de este texto la advertencia doctrinal, versículo 17, versículo 18 y 19, los motivos doctrinales, versículo 20, los frutos doctrinales. Vamos con el versículo 17, el primer punto, la advertencia doctrinal, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.
Fijaros, hermanos, observad cómo la muestra de amor de Pablo con los creyentes en Roma pasa por advertirles del peligro que lleva que la doctrina que traemos de la palabra de Dios sea atacada, causando división y tropiezo. La muestra de amor de Pablo no pasó por dejar pasar cualquier tipo de ataque, por no darle importancia a otra doctrina, como si no fuera a tener consecuencias, sino que Pablo muestra su amor por su hermano, advirtiéndole sobre este peligro. Si os fijáis, el versículo empieza y nos dice: mas os ruego, hermano. Pablo le había enseñado durante 11 capítulos sobre doctrina, sobre la teología del Evangelio. Los romanos lo habían aprendido, pero ahora los romanos tienen que estar alerta ante posibles ataques en cuanto a esta doctrina que Pablo fielmente le había enseñado y que ellos lo habían aprendido. Fijaros, ¿qué es lo que ellos deben hacer? Deben de cuidar la sana doctrina. Si aprenden la doctrina, pero ese aprendizaje se ve estorbado por los que quieren atacarla, la iglesia se verá afectada y ellos individualmente se verán afectados. Y Pablo muestra su amor por ellos, advirtiéndoles de este peligro. ¿Qué es lo primero que ellos deben hacer para cuidar la sana doctrina? Deben de identificar a aquellos que quieren atacarla. El versículo nos dice que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y esa palabra que vemos ahí, fijéis, alude a la idea de mirar. Pero no simplemente mirar, sino de mirar y observar con intensidad. Y este verbo nos da la idea de alguien que mira por un microscopio o por un telescopio o algo para verlo con más detalle. Pero ¿cómo hacemos eso, hermano? Fijaros, cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, cuando conocemos la sana doctrina, podemos identificar a aquellos que quieren alterarla. Y Pablo aquí no está queriéndonos decir que seamos quisquillosos a la hora de tratar cuestiones secundarias, doctrinales. Ahora fijaros, lo que Pablo aquí nos advierte tampoco es algo pequeño. No es un problema que no tenga importancia, es un problema sumamente importante en la iglesia. Y este versículo nos detalla el problema. ¿En quién tenemos que tener discernimiento para fijarnos? En los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. No era el tema secundario, hermano, esto. El problema que detalla Pablo era sumamente peligroso. Estaban cuestionando y estaban atacando la doctrina apostólica dada por Dios mediante Pablo. Lo que estaba en juego era la salud espiritual de la iglesia, era su crecimiento. Aquí la palabra de Dios nos indica que identifiquemos a esas personas, no que nos quedemos quietos y que digan lo que quieran, que nos afecte, sino que los identifiquemos, que estemos alerta para así evitar el daño que puedan ocasionar. Hermanos, hay algo que debemos de entender. La base de la iglesia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos une, es lo que nos salva, es lo que nos santifica. Si la palabra de Dios es vendida, si es alterada, la salvación y la santificación en la iglesia se ve mermada o se anula. Es por querer alterar la fidelidad a la palabra de Dios, por lo que estos hombres causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido. Así que la iglesia tiene que cuidar la sana doctrina. Debe identificar a aquellos que la quieren atacar. Pero el versículo no solo nos dice que debemos de identificarlo. Nos sigue diciendo el versículo: y que os apartéis de ellos. Debemos de pasar a la acción, debemos de actuar. Y el versículo nos dice que debemos de apartarnos de ellos.
Fijaros, son personas que tienen un disfraz de cristianismo, que hablan y que están en contacto con los verdaderos hermanos. Ellos fijan la presa más indefensa que quieren cazar. Pero la respuesta correcta no es entrar en peleas y en debates de diálogo, sino todo lo contrario. No debemos de perder tiempo en esto, hermanos. Debemos de apartarnos de ellos, debemos de alejarnos, debemos de rechazarlos, debemos de rechazar su falsa enseñanza. Pero el hecho de apartarnos de ellos no solo implica alejarnos, sino proteger a los hermanos, especialmente a los recién convertidos, especialmente a los que no tienen madurez espiritual, para no ser influenciados ni arrastrados por ellos. Y esto, hermanos, tengamos el cargo que tengamos o el ministerio que tengamos en la iglesia, aquí todos estamos incluidos. Toda la congregación está implicada. Todos debemos de identificar quiénes son. Todos debemos de actuar conforme se nos manda. Los jóvenes y los padres espirituales que son firmes en doctrina deben de proteger a los niños espirituales. Y todos debemos de alejarnos de ellos. Y ojo, hermanos, identificar quiénes son y alejarnos no es ser faltos de amor. La mayoría de las veces, cristianos fieles al Señor, cuando rehúsan reunirse con aquellos que usan la palabra de Dios a su antojo, son acusados falsamente de crear divisiones, de no tener amor, de desechar al hermano. Pero, hermano, no hay una línea que traspase el sacrificar la palabra de Dios. Nuestra obediencia a Dios no tiene que verse comprometida por agradar a los hombres, porque todo el mundo esté contento con nosotros y hablen bien de nosotros. No, hermano. Gálatas 1:10 dice Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La muestra de amor de Pablo para los hermanos en Roma no era decirles que se metieran en problemas, pero que tampoco dejaran pasar por alto las cosas, esos ataques a la sana doctrina. Estos hermanos eran sanos doctrinalmente, estaban en el camino correcto, pero no debían de confiarse. Estos hermanos debían de estar alerta espiritualmente, tanto individualmente como iglesia. Tenían que cuidar la sana doctrina que habían aprendido. Tanto ellos como nosotros tenemos esta advertencia de la palabra de Dios. Si tenemos la sana doctrina y no la cuidamos, tanto en su conocimiento como en su aplicación en nuestra vida, llegará un momento en que quede afectada nuestra vida espiritualmente por los ataques y por la falta de aplicación. Así que tenemos que cuidar la sana doctrina que hemos aprendido. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver los versículos 18 y 19, los motivos doctrinales. Motivos doctrinales, dice así: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Aquí encontramos los motivos doctrinales para cuidar la sana doctrina. Y encontramos unos motivos, por decirlo así, negativos en el versículo 18 y unos motivos positivos en el versículo 19. Fijaros lo negativo, versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Debemos de cuidar, hermanos, la sana doctrina en primer lugar por estos motivos negativos. Y fijaros, este versículo 18 nos detalla cuál es el interés que ellos tienen.
Dice el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Hay dos tipos de personas en este mundo. Aquellos que sirven al Señor Jesucristo y aquellos que, como nos está diciendo este versículo, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son aquellos que sirven al Señor Jesucristo? Aquellos que conocen al Señor Jesucristo para salvación. Es aquel que le sirve con su vida. Aquel que ha entendido el Evangelio de salvación. Aquel que ha creído la palabra de Dios. Aquel que ha creído que el Señor Jesucristo vino a este mundo, murió por sus pecados, resucitó al tercer día y a consecuencia de esto le provee la salvación por medio del arrepentimiento de pecados y la fe en el sacrificio de Cristo para la salvación. Y como consecuencia de todo esto, ¿sabéis qué? No se da la gloria a sí mismo. Le da la gloria a Dios por su obra de salvación en Él. Esto es un siervo de Cristo. Pero en este versículo 18 encontramos justamente lo contrario. En este versículo 18 nos muestra el interés de los falsos maestros, aquellos que querían dividir y separar a estos hermanos de Roma, sanos doctrinalmente. Estos falsos maestros muestran el interés que tienen verdaderamente. Su interés no es la gloria de Dios, su interés no es el servicio a Dios que tiene el creyente. ¿Cuál es su interés? Su propio vientre. Estos falsos maestros no son esclavos de Cristo, son esclavos de su propio pecado. No importa, hermanos, cuán sinceros parezcan, no importa cuán preocupados finjan estar, sus intereses son ellos mismos, sus intereses son la fama, los halagos de los hombres, la vanagloria, el dinero, el poder eclesial. Le encanta tener miles de seguidores que satisfagan sus deseos terrenales en servicio a ellos y no a Dios. Este es su interés. Esta es la gratificación personal que ellos quieren tener en su gusto y en sus propósitos. Estas personas no sirven al Señor Jesucristo. Estas personas, como dice Filipenses 3, 18 y 19, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, y dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Una mira que se satisface constantemente a sí mismo, es una mira terrenal, no celestial. Su mira es satisfacerse ellos mismos, no es la mira celestial, es la gloria de Dios, y este interés se representa con su vida. Estos son por lo que Pablo le está advirtiendo a los romanos, y esta advertencia nos influye también a nosotros. Estos son los que entraron encubiertamente según Judas. Lo que dice Judas en el versículo 12, que son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Os dais cuenta, hermanos, que su interés está solamente centrado en ellos y no en Dios? Y esa palabra mancha de ese versículo es mugre, es sociedad en la vestimenta de la iglesia. Estos no son personas que no conocen a Cristo y empiezan a venir a la iglesia. No, hermanos, las personas que no conocen a Cristo son ampliamente bienvenidas por nosotros para que escuchen y crean el mensaje de salvación. Estos son personas que, habiendo estado expuestas a la palabra de Dios, han confesado falsamente una fe, la han rechazado en su corazón y llevan una máscara para destrozar espiritualmente a la iglesia con sus engaños y propósitos pecaminosos. Estando expuestos a la verdad, eligieron servirse a ellos mismos por su amor al pecado. Han estado cerca de la verdad, pero no la conocen, no sirven a Dios, sino que se sirven a sus propios vientres. Este es su interés. Este motivo, hermanos, que tenemos doctrinal
para cuidar la sana doctrina, para apartarnos de ellos. Y fijaros, nos sigue diciendo el versículo, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Fijaros qué resultado ellos provocan. Lo que ellos hacen es decir algo que Dios no ha dicho. Y esto es por los intereses pecaminosos que acabamos de ver. Ellos alteran la palabra de Dios y con ello alteran la salvación y la santificación. Dan un evangelio diferente. El resultado que ellos causan es el desastre espiritual más absoluto, el alterar la palabra de Dios con sus palabras. Las suaves palabras y lisonjas que vemos ahí es una manera de hablar que se disfraza de amorosa, que se disfraza de benéfica al mismo tiempo. Es una manera de hablar que oculta y omite las verdades centrales del Evangelio, pero sus enseñanzas nunca tienen fruto, no hacen crecer al creyente, no hacen crecer a la iglesia, no son de beneficio espiritual para nadie y no cambian vidas para Cristo. Ellos les dan a los hombres pecadores que aman su pecado exactamente lo que quieren escuchar. Un evangelio light, un evangelio descafeinado, del todo vale, que omite el pecado del hombre, que omite la ira de Dios que está sobre él, y le expresa solamente el amor de Dios, la misericordia de Dios. Lo hacen con bonitas palabras, lo hacen con palabras disfrazadas de amor. Pero esto es engañar los corazones de los ingenuos, como dice el versículo. ¿Sabéis qué consiguen con esto, hermanos? No le dan a la gente, a aquellos que están perdidos sin Cristo, no le dan lo que necesitan para ser salvos. No le explican el Evangelio, no le explican las malas noticias, solo las buenas. En lugar de acercar más a los hombres a Dios, alejan a los hombres de Dios al no explicarles el Evangelio de salvación verdadero, el que exige arrepentimiento y fe en Cristo para salvación, el que afirma que un creyente siempre tiene fruto, el que afirma que la santificación es la evidencia de la salvación, el Evangelio que afirma que un creyente odia su pecado y lo confiesa ante Dios. Pero estos falsos maestros engañan espiritualmente a aquellos que no conocen a Cristo y los llevan a la condenación. Hermanos, si en nombre del amor se habla de un evangelio diferente al evangelio de Cristo, podemos estar seguros de que se está cometiendo engaño espiritual que aleja a los hombres de Dios. El amor verdadero es el que Pablo nos muestra aquí. Queremos ver una muestra de amor verdadero de un hermano a su hermano, a la iglesia en Roma. Aquí lo tenemos. El amor verdadero, el que Pablo le muestra aquí. Él amaba verdaderamente a su hermano en Roma. Él les enseñó doctrina sana durante toda la carta, tanto en su conocimiento como en su aplicación. ¿Y qué es lo que hace? Les advierte del peligro espiritual que tienen aquellos que dividen y causan tropiezos espirituales. Estos son los motivos negativos para cuidar la sana doctrina. Pero fijaros, también Pablo aquí le muestra unos motivos positivos para que ellos abunden en seguir cuidando la sana doctrina. Versículo 19 dice así: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Fijaros, en la primera parte del versículo, Pablo aquí le habla del testimonio que ellos tienen al ser fieles a Dios. ¿Sabéis la clave, hermanos, para que estos creyentes en Roma y nosotros, a pesar de los ataques, estemos protegidos contra los falsos maestros? La clave es la obediencia y la fidelidad a Dios y a su palabra. La clave es la obediencia
y la fidelidad a Dios y a su palabra. La mejor protección en contra de los engaños, tropiezos y ataques de los falsos maestros es que estemos inmersos en la palabra de Dios. Que seamos fieles a la palabra de Dios. Que obedezcamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro escudo. Es nuestra arma. Es nuestra fortaleza para permanecer fieles a Dios y no caer en los engaños espirituales de estos falsos maestros. Ellos son doctrinalmente sanos, pero ahora como iglesia deben de cuidar la sana doctrina que han aprendido, y la mejor manera es seguir perseverando en su aprendizaje, estando cerca de la palabra de Dios, estando cimentados en la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es vivir en la constante dependencia de Dios a través de su palabra. Ni esto, hermanos, en Roma, ni nosotros tenemos poder en nosotros mismos para mantenernos fieles ante los ataques. No es que seamos muy listos, muy guapos, muy capaces y muy fuertes. No, hermanos, es Dios por medio de su palabra el que nos da la fortaleza espiritual, no por nuestras propias fuerzas, sino por su infinito poder para su gloria. ¿Cuál es la mejor manera de estar protegido ante los falsos maestros? Siendo obedientes a Dios, siendo fieles a Dios, permaneciendo constantemente en la palabra de Dios. Y así, hermanos, cuando vengan los ataques espirituales, vamos a tener protección. Vamos a tener protección y fortaleza ante ellos, porque somos dependientes totalmente de Dios a través de su palabra. Ahora, estos creyentes, por su obediencia, estaban siendo de testimonio espiritual para otros. Porque deben estos creyentes en Roma de identificar a aquellos que dividen y hacen tropezar. ¿Por qué deben de cuidar la sana doctrina? No solo su obediencia los protegía espiritualmente, sino que era de testimonio para otros. Estos creyentes en Roma estaban atravesando por una situación difícil y esto, ¿sabéis que se estaba haciendo eco en otros lugares? Ellos estaban perseverando en Dios, ellos estaban siendo obedientes a Dios por medio de su palabra. Así estaban siendo de ejemplo espiritual para otros creyentes que, viendo su testimonio, estaban siendo alentados por ellos. Estos creyentes estaban siendo usados por Dios para su gloria, estaban glorificando a Dios con su testimonio. El fruto de la obediencia a Dios es su gloria, a pesar de lo que digan los demás. Nosotros debemos de obedecer a Dios a pesar de los resultados. Para algunos careceremos de amor, para otros estaremos locos incluso, pero sabéis que, hermanos, nosotros debemos de obedecer a Dios a pesar de las circunstancias del mundo y a pesar de lo que digan los demás. Lo que para el creyente, para el mundo no tiene sentido, para el creyente es un regocijo. Así que me gozo de vosotros, dice Pablo. Nuestra obediencia va a tener fruto glorificando a Dios cuando la iglesia de Dios vea un testimonio a Dios de obediencia en una vida regenerada al servicio del Señor. Así debíamos, hermanos, de cuidar la sana doctrina, de seguir cuidándola. Esto es un motivo a ellos positivo que les alentaba a seguir así. Pero fijaos, hermanos, en el versículo 19 también Pablo le hace hincapié en la constancia espiritual que ellos deben de seguir teniendo. Dice, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Aquí Pablo les da una advertencia. No os confiéis espiritualmente. Aunque sean sanos doctrinalmente, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? Tienen que seguir. Tienen que ser constantes espiritualmente para no ser víctimas del engaño espiritual.
Y la manera que Pablo se lo dice es que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esto significa básicamente conocer la palabra de Dios, tener conocimiento, la inteligencia y la sabiduría espiritual para conocer la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Y que así la palabra de Dios esté en nuestro corazón y sea nuestra guía en nuestro camino. Pero esto no significa que vivamos como si el mal no existiera, como si fuéramos unos ignorantes respecto a esto. Significa que conozcamos el bien. Conoce el bien, conoce la verdad de la palabra de Dios y así, ¿sabes qué? Va a saber identificar el mal. Si tú conoces un billete verdadero, bien, vas a saber cuando te presentan un billete falso, ¿verdad? Si tú conoces la verdad, vas a saber distinguir perfectamente y vas a saber identificar el engaño espiritual. Y siempre vamos a estar expuestos a estos ataques, a estos engaños de Satanás hasta que estemos en la gloria. Por eso debemos de abundar en la palabra de Dios, debemos de ser constantes espiritualmente, abundando en la obediencia a Dios y a su palabra. Estos son los motivos doctrinales para cuidar la sana doctrina. Y en tercer y último lugar, hermanos, encontramos en el versículo 20 los motivos doctrinales. Versículo 20. Dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Cuál es el fruto de cuidar la sana doctrina? ¿Cuál es el fruto? La bendición. La bendición de Dios sobre su iglesia. Y aquí la palabra de Dios aquí nos da dos promesas. Y esto va a ser breve. Nos da victoria asegurada y nos da gracia que fortalece. Fijaros la primera promesa, victoria asegurada. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y los creyentes tienen este reposo, hermanos, y esto es una grandísima bendición. En que la batalla de Satanás para engañar al creyente, para intentar engañarlo, tiene los días contados. Es una victoria anticipada de parte del Señor para su gloria. La batalla espiritual de los creyentes llegará un día en que sea cosa del pasado. El Dios de paz, como nos dice el versículo, hace referencia a la victoria permanente sobre Satanás a favor de los hijos de Dios. Pero el versículo nos hace hincapié en el tiempo de la victoria, lo dice en breve. A día de hoy, Satanás, desde el punto de vista creyente, podemos pensar que no ha sido aplastado todavía. Pero ¿sabéis qué, hermano? La victoria está asegurada. El Señor ya ha ganado la batalla en la cruz por nosotros, por su muerte y su resurrección a nuestro favor, que vence el pecado y que nos otorga, por su gracia, la victoria asegurada. Pero la segunda bendición es la gracia que nos fortalece a cuidar la sana doctrina. Dice el versículo, termina: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aún con la obediencia fiel a Dios, aún con un buen testimonio con los demás, aún creciendo espiritualmente, necesitamos la gracia de Dios cada día para dirigirnos y para fortalecernos. Y esto es una bendición tremenda, hermanos. Fijaros, somos totalmente dependientes de la gracia de Dios cada minuto de nuestra vida. Sin la gracia de Dios no somos nada. Sin la dirección de Dios no iremos a ningún sitio. Nosotros necesitamos constantemente la gracia de Dios que nos fortalece y nos da la sabiduría espiritual para cuidar la sana doctrina. Somos unos dependientes de la gracia de Dios en todo y aún más
en una circunstancia como la de los hermanos en Roma. Una iglesia, hermano, no se acomoda cuando es sana doctrinalmente, como lo eran estos hermanos, sino que está alerta, crece, identifica y se aparta de aquellos que hacen tropezar, sabe distinguirlo, tiene buen testimonio por su obediencia a Dios y finalmente es bendecida no por sus méritos, sino por la gracia de Dios que le asegura la victoria espiritual para su total gloria. Es por esto, hermano, que tenemos que cuidar la sana doctrina como aquellos mártires, como todos los hombres y mujeres fieles a la palabra de Dios que dieron hasta su vida. Fijaros, hermano, cómo fue la muerte de William Tyndale, este mártir que tradució la Biblia. Dice que había un hombre que se llamaba Henry Philly, al que su padre le entregó una gran fortuna para llevarlo de un barco hacia Inglaterra, hacia un banco de Inglaterra, y este hijo lo que hizo por el camino fue derrochar la fortuna de su padre, apostando. Entonces, cuando llega a Inglaterra, la iglesia se entera de la noticia y lo espera a este hombre, a Henry Philly. Y ellos saben que en cuanto se baja del barco, tienen a un hombre que está totalmente desesperado. Y la iglesia católica le hace un ofrecimiento. Le dice que va a reponer todo el patrimonio de su padre si va a Europa y captura a William Tyndale. Y este hombre acepta la oferta. Entonces, Henry Philly va a Europa, consigue adentrarse en los grupos de William Tyndale y después de tenderle una trampa, ganándose su confianza, lo atrapan sus soldados y lo llevan a la Iglesia Católica de Inglaterra. Después de 18 meses de prisión ante la corte sacerdotal, le visten con ropas sacerdotales y los despojan de ellas, mostrando la excomunión de la Iglesia Católica, y leen las causas de su condena de muerte. William Tyndale es acusado de traducir la Biblia al idioma inglés, y hay un juicio por herejía, y los cargos de los que fueron acusados este hombre fueron estos. Fijaros, él creía en la doctrina de la justificación solo por la fe en Cristo. Él creía que no existía tal cosa como el purgatorio. Él creía que la voluntad humana está atada al pecado. Él creía que María no ofrece intercesión por los santos y ningún otro santo puede interceder por ellos, solamente Cristo. Él fue condenado por hereje en 1536 y fue llevado a su ejecución. Y finalmente William Tyndale fue ahorcado. Luego lo arrojaron su cuerpo al fuego, le pusieron pólvora a su alrededor y lo explotaron. Y justo antes de morir, este hombre oró por el rey de Inglaterra. Qué ejemplo, hermano, para nuestra vida de cómo un hombre entregó su vida siendo fiel a la palabra de Dios, cuidando la sana doctrina. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.